Si te dijera que el Vaticano oculta algo macabro a varios metros bajo tierra de la Basílica de San Pedro, ¿me creerías? Seguramente no, pero no importa la información que estoy a punto de compartir. Es sobre una cárcel. Pero no una común, fue especialmente preparada por el Vaticano y está destinada a resguardar horrores inimaginables. En su interior se ocultan desde hadas poseídas pasando por objetos y figuras malditas hasta criaturas demoníacas que te harán tener pesadillas. Me puedes llamar el guardián, ya que fui uno de los encargados de resguardar esta cárcel secreta del Vaticano y hoy estoy listo para hablar, así que empecemos. Número 5. El primer caso que te voy a contar es sumamente aterrador y se trata de la Virgen Negra, una extraña figura de yeso de 1,60 m de alto. Está resguardada en una caja de acero dentro de una cárcel subterránea del Vaticano. La caja está adornada con figuras y símbolos sagrados bañados en oro. Una vez al día la figura es rociada con agua bendita y se le rezan ciertos versículos de los salmos. Toda esta seguridad es para evitar que el mal que posee a la Virgen Negra nunca escape. Fue encontrada por unos campesinos en un monte de un pequeño pueblito en México, quienes inicialmente pensaron que se trataba de la figura de la Virgen de Guadalupe. La encontraron semienterrada, específicamente un granjero que salió a buscar a uno de sus animales después de una intensa tormenta la noche anterior. Tropezó con la figura en un espeso lodo de tierra oscura. Con ayuda de otros logró sacar la figura, que presentaba un atípico color negro. Decidieron llevarla a la capilla del pueblo, donde intentaron limpiarla, pero el color negro no desaparecía. El padre que vivía en aquella capilla dijo que no era buena idea traer esa figura a la iglesia, que si estaba enterrada en el monte debía ser por algo y que la regresaran. Sin embargo, los pobladores insistieron en que la Virgen debería estar en la capilla ante la presión del pueblo. El padre aceptó. Esa tarde tuvieron una misa y entonces la figura empezó a derramar lágrimas de un líquido rojo. Todos se arrodillaron ante tal milagro. Muchos empezaron a llorar y elevaron sus oraciones pidiendo ser sanados de sus enfermedades y ser liberados de sus pecados. Pero un testigo afirmó que más que un milagro, la situación tomó un toque macabro cuando después de 3 horas continuadas la figura de yeso no paraba de llorar sangre, creando un enorme charco rojo en toda la capilla. Algunos pobladores asustados decidieron retirarse a sus hogares, pero otros se quedaron insistiendo en que era un milagro. Algunos bañaron sus manos y rostros con el líquido rojo y otros, peor aún, decidieron ingerirlo. La noche cayó y aquellos que quedaron entraron en algún tipo de trance. Sus cuerpos estaban tirados en el suelo con los ojos en blanco. El padre intentó despertar a las personas, pero no pudo, y cuando estaba a punto de salir de la capilla para pedir ayuda, las puertas de madera se cerraron solas, evitando que saliera. Luego escuchó una voz detrás de él que le dijo: ¿A dónde vas, puerco? Cuando el padre giró, la figura de la Virgen Negra se había movido de lugar hasta el centro. Era imposible de creer, pues antes estaba situada en el altar. El padre entendió que estaba frente a una figura demoníaca, por lo que le ordenó en nombre de Jesús que volviera al infierno y dejara en paz a esas personas. Una risa gutural se escuchó dentro de la capilla y las cosas empezaron a volar por todos lados. Los bancos de madera se movían solos y los cuerpos de aquellas personas empezaron a convulsionar. La voz macabra, que ahora provenía de la Virgen Negra, decía: ahora son míos, estos malditos han hecho un pacto conmigo. Los cuerpos se retorcían de manera grotesca, se escuchaba el crujir de los huesos de aquellas personas. Entonces el padre corrió hasta la figura de Cristo crucificado que estaba colgada en lo alto del altar, se arrodilló y le suplicó que su presencia acabara con el mal. Mientras tenía la cabeza abajo rogando, un sonido metálico se escuchó a su lado. Cuando el padre levantó su mirada, asegura que la figura del Cristo crucificado brillaba. Al mirar hacia el suelo lo vio. El sonido metálico se debía a que un clavo enorme había caído al suelo, uno de los clavos de Cristo. El padre entendió la señal, tomó el enorme y pesado clavo con sus 2 manos y corrió hacia la figura de la Virgen Negra, de la cual seguía saliendo un macabro escándalo de voces guturales. Con toda su fuerza incrustó el enorme clavo justo en el rostro de la figura de yeso y ésta apareció gritar. Eso fue lo que aseguró el padre. Luego todo se detuvo, las voces, las risas que estaban sacudiendo la capilla, los cuerpos pararon de sacudirse, todo se
calmó, pero también quedaron horribles consecuencias. La mayoría de aquellas personas murieron debido a las lesiones en sus columnas vertebrales, otras quedaron ciegas y otras nunca se lograron mentalmente, asegurando que durante el trance vieron el mismísimo infierno y que ellos estaban quemándose allí. El padre hizo lo que pudo para asegurar que el mal no se desatara de nuevo. Pero sabía que el mal podría volver a golpear al pueblo, por lo tanto escribió una carta al Vaticano y ellos respondieron meses después llevándose la figura. Ahora la Virgen es vigilada y monitoreada las 24 horas del día en la cárcel del Vaticano. A veces se puede escuchar una voz que proviene de la caja donde está y la voz dice: libérame, quiero salir, te daré lo que quieras. Número 4. En una sala de confinamiento similar a la de un manicomio se encuentra un hombre atado con camisa de fuerza debido a su extrema locura. Su nombre es Francesco y hasta hace apenas unos años era el sacerdote de una pequeña iglesia en una comunidad campesina de Italia, pero como se ganó el apodo de El Carnicero es una historia horrible. Se cuenta que la gente de su comunidad empezó a desaparecer, personas de cualquier edad. Simplemente nunca volvían a sus hogares. Las autoridades realizaron rastrillajes e investigaciones e interrogaron a personas sospechosas de secuestrar a estos individuos, pero no encontraron nada. La única pista que conectaba a todas las personas desaparecidas era que sus familiares aseguraban que la última vez que vieron a sus seres queridos fue un domingo. Así fue como un policía investigador, abrumado por todo lo que estaba pasando y con la mente nublada y confundida, fue a pedir ayuda espiritual en la capilla de la comunidad. Era un miércoles por la mañana y la capilla estaba vacía. Se arrodilló en el altar y en medio de sus oraciones sintió una mano pesada sobre sus hombros. Al levantar la mirada vio al sacerdote Francesco, quien le soltó una gran sonrisa y le dijo: ¿qué pasa, hijo mío? Te veo muy preocupado. Fue ahí donde el policía le confesó que el caso de las personas desaparecidas estaba siendo una espina en su corazón que lo estaba atormentando profundamente. El sacerdote le dijo: calma, hijo, tú pronto resolverás el caso, pero primero debes sanar tu corazón. El policía cuenta que el sacerdote le ofreció la Eucaristía, fue hasta el altar, tomó una copa de vino y el pan y los bendijo en un ritual católico. Luego fue hasta el policía y le dijo: tomad la sangre y cuerpo de Cristo. El policía primero tragó el pan, luego se disponía a beber de la copa. Pero algo le perturbó. Un escalofrío recorrió su espalda al ver las uñas sucias del sacerdote con un color carmesí bajo las uñas. Luego se fijó que algo burbujea en la copa, una pastilla parecía disolverse en el vino. Eso hizo que el policía retrocediera dando unos pasos atrás. El sacerdote le dijo: ¿qué pasa, hijo mío? ¿Acaso no quieres sanar tu corazón? Déjame salvarte, yo estoy salvando al pueblo. Entonces el sacerdote, en un estado de locura, arrojó la copa de vino y se abalanzó sobre el policía. El ataque fue brutal. El sacerdote mordió la mejilla del policía y le arrancó un pedazo de carne. Desesperado, el policía forcejeaba para sacarse de encima al sacerdote. Pero este era muy pesado. Lo más impactante fue que el sacerdote gritaba incoherencias mientras atacaba al policía, diciendo cosas como: eres un maldito pecador, yo te salvaré. Déjate salvar. Entonces el sacerdote recibió un fuerte golpe en la cabeza con una figura de yeso que lo noqueó y lo hizo caer al suelo. El policía, con el rostro sangrando, se sacó de encima el cuerpo del hombre para ver quién fue su salvador, y ahí estaba. Inmediatamente lo reconoció después de ver tantas veces su fotografía en el periódico. Era un hombre llamado Imanol, de 29 años, que había desaparecido hace 2 semanas, pero se lo veía débil, con los ojos adormilados, y lo peor de todo, le faltaban varios dedos. Se los habían arrancado. Inmediatamente el policía se dispuso a ayudar al hombre, quien claramente estaba a punto de fallecer por desnutrición. El policía pidió ayuda rápidamente a la comisaría y arrestaron al sacerdote, inicialmente por privar de su libertad a personas contra su voluntad, pero luego se ganó el apodo de El Carnicero. Esto fue debido a que encontraron algo horrible en el sótano de la capilla: un altar, y clavado en la pared estaba una macabra figura de Jesucristo crucificado, pero esta figura no estaba hecha de yeso, estaba integrado por partes de cuerpos humanos en un grotesco rompecabezas y esparcidos por todas partes estaban los demás restos humanos, todos pertenecientes a las personas desaparecidas. No había duda, el sacerdote Francesco había engañado a estas pobres víctimas, las dormía con somníferos y luego procedía a jugar de manera macabra con sus cuerpos.
Días después pudo dar su versión y contó cómo el sacerdote lo engañó para hacerle beber el cáliz y luego cayó en un sueño profundo. Cada vez que intentaba despertar el sacerdote lo volvía a dormir con más somníferos pero... Cuenta Imanol que cuando despertó y escuchó vagamente el altercado en la capilla con sus últimas fuerzas salió del sótano, tomó una figura de yeso y se la partió en la cabeza al sacerdote. Por su parte Franco Caso aseguraba que él era el elegido, el salvador del pueblo, que tenía visiones que le mostraban lo que tenía que hacer y que faltaba poco para que su Jesucristo hecho de varias carnes cobrara vida. Cuando el Papa se enteró del caso pidió la mayor de la discreción a las autoridades italianas y solicitó que el sacerdote sea confinado en las cárceles secretas del Vaticano. Es así como este personaje hasta la fecha se encuentra allí encerrado con camisa de fuerza. Pasa la mayoría del tiempo cantando y diciendo oraciones en voz alta, pero casi siempre repitiéndolo mismo: yo puedo salvarte, hijo mío, solo confía en mí. Número 3. El siguiente caso que voy a contar es uno de los más oscuros y siniestros, así que prepárate. Se trata de una posesión demoníaca real, pero no es algo común ni siquiera visto en alguna producción de cine. Es completamente macabro. La persona encadenada y con un bozal en la cara es un hombre llamado Alexio, un joven de una comunidad rural de Italia que a la edad de 20 años estaba formando su propio grupo de black metal. Aficionado a lo oscuro y lo prohibido, Alexio convocó a otros jóvenes para formar parte de su grupo, que al mismo tiempo era como un estilo de culto. Había conseguido algunos libros esotéricos de los cuales sacaron los nombres de varios demonios a los que rendían culto. Comenzaron haciendo pequeños rituales solo con velas negras, pero fueron escalando poco a poco, sacrificando incluso animales pequeños. Alexio pensaba que en cualquier momento alguna entidad demoníaca se presentaría y les ofrecería la oportunidad de que su grupo de black metal se hiciera famoso. Querían hacer un pacto de sangre. Fue así como Alexio decidió dar un salto en sus rituales. Según un libro muy antiguo que consiguió un demonio llamado Balaam, haría un trato con cualquiera que sacrificara la vida de una persona querida pero de género femenino como un familiar a cambio de un deseo. Alexio se encargó de los preparativos para el ritual y también planeó una trampa para atraer a su hermana mayor al bosque. Ella sería el sacrificio. Su mejor amigo Matías fue quien contó todo cómo sucedió, pues él fue testigo y partícipe del ritual. Matías contó que el ritual se llevó a cabo una noche de luna llena cerca de las 3 de la madrugada. Alexio convocó a por lo menos otras 6 personas, les entregó páginas del libro que contenían un canto que todos debían entonar, pero lo más macabro, en el centro del altar de piedra tenían a la hermana de Alexio inconsciente, pues él mismo la había noqueado después de tenderle una trampa para que entrara al bosque a buscar a su perro perdido. Alexio vestía una roja y nada más, no llevaba otra prenda. Tomó su libro y miró un poco hasta encontrar lo que debía recitar en voz alta. Eran palabras en latín para invocar al espíritu de Balaam, un demonio que según las leyendas es representado con forma lupina como un lobo negro. El testigo Matías comentó a las autoridades que la invocación consistía en que el espíritu demoníaco se materializara dentro del vientre de la mujer sacrificada. Nacería un lobo negro. Esta criatura se alimentaría del corazón de la mujer sacrificada y luego concedería el deseo al invocador. Pero algo salió mal para Alexio. En medio del sacrificio su hermana empezó a recobrar la conciencia y le suplicó a su hermano que la dejara ir, que no le contaría a nadie lo que intentaba hacer entre lágrimas, pero Alex continuó leyendo el libro. Entonces el aullido de un lobo se escuchó en el bosque cada vez más y más cerca, hasta que un frío viento envolvió el lugar. Todos los presentes vieron como una nube negra se acercaba lentamente. Todos se arrodillaron menos el invocador, quien seguía leyendo las palabras. Entonces el humo negro se introdujo por los orificios y su cuerpo empezó a convulsionar y su vientre a crecer, como si realmente estuviese a punto de cumplirse lo que Alexio había dicho, que el demonio se materializaría en el vientre de la mujer. Pero en ese momento Alexio se detuvo, incapaz de continuar el ritual al ver el enorme dolor que estaba sufriendo su hermana. Al dejar de leer el libro, una voz rabiosa se podía escuchar proveniente de algún lugar del bosque que decía: continúa leyendo, estúpido, no pares. Una y otra vez la voz obligaba al invocador a continuar, pero él se negó. Entonces el cuerpo de su hermana empezó a expulsar el humo negro y hubo un pequeño sismo. Los presentes se asustaron y comenzaron a huir, pero Matías
Se quedó gritándole a Alexio que debían huir. Entonces el humo negro envolvió el cuerpo de Alexio y se metió en él. Matías huyó, habló con sus padres sobre lo sucedido y ellos llamaron a la policía local y a los padres de Alexio para que fueran al bosque, pero lo que encontraron fue horrible. Lo primero que encontró la policía fue el cuerpo de la hermana. Estaba muerta. Según el informe policial, parecía que fue devorada por un gran animal. Le faltaba el corazón y otros órganos, pero no había señales de Alexio. Una noche la madre de Alexio escuchó un sonido afuera de su casa. Al salir a ver encontró a su hijo. Estaba débil, sucio, sin ropa, apenas podía ponerse en pie y decía muchas incoherencias. Su madre lo metió inmediatamente en su hogar y llamó a un médico. Alexio tenía mucha fiebre, sus ojos tenían un color amarillento, sus uñas parecían garras, pero lo que más llamó la atención de su madre fueron los dientes de su hijo, parecían los de un perro. Ella quedó horrorizada. Además, el cuerpo de su hijo desprendía un fuerte olor nauseabundo. Alexio, las pocas veces que pudo dialogar con su madre, le decía que algo en su interior lo estaba controlando, que estaba furioso por no terminar el ritual y ahora se lo llevaría al infierno. Sus palabras alarmaron a su madre, quien pidió ayuda espiritual a la Iglesia Católica. Un padre fue a examinar a Alexio y determinó que el chico estaba sufriendo de una posesión demoníaca. Intentaron múltiples exorcismos, pero nada. El demonio se aferró al espíritu de Alexio y no lo iba a dejar, pero fue en una noche de luna llena que todo se salió de control. En medio del exorcismo, el demonio habló con una voz gutural diciendo que el chico ya estaba ardiendo en el infierno y que durante cada noche de luna llena tomaría la forma del gran lobo negro y saldría a comer corazones humanos. El cura seguía haciendo el rito del exorcismo, pero ya no parecía reaccionar ante nada, ni siquiera el agua parecía debilitarlo. Su cuerpo convulsionó, se llenó de pelo, su boca se transformó en un horrible hocico, sus ojos se volvieron amarillos, sus extremidades se alargaron y tomaron una forma grotesca. Entonces la bestia se abalanzó sobre la madre y la atacó, queriendo su corazón. El cura huyó del lugar, solicitó ayuda de la policía, quien llegó para controlar a la bestia con disparos de pistola que no lo mataron, solo lo inmovilizaron. Sus heridas parecían curarse solas. El cura informó todo esto al Vaticano, por lo que ordenaron trasladar al chico poseído a la cárcel subterránea, donde se encuentra preso con cadenas y un bozal hasta el día de hoy. Cada noche de luna llena el demonio toma posesión completa de su cuerpo y se transforma en aquel horrible lobo negro. Número 2. Antes de continuar con uno de los casos más aterradores de la cárcel del Vaticano, me gustaría contarte acerca de un cierto objeto religioso que también se encuentra bajo vigilancia en ese lugar. Se trata nada menos que de un rosario, ese típico artilugio religioso que puede ser de madera o plástico y es utilizado para conmemorar los 20 misterios de la vida de Jesucristo y de la Virgen, pero este rosario es diferente. Está hecho de una madera oscura y data de la época de 1780, durante la Inquisición española. Esta fue una pieza creada a partir de la maldad utilizada por una bruja para rezar de manera encubierta con el fin de no ser atrapada. Esta bruja invocaba espíritus malignos para traer enfermedades y maldiciones a la gente de su comunidad. Fue descubierta mientras realizaba un aquelarre con otras mujeres en el bosque. Estas brujas fueron capturadas y condenadas a la hoguera. Según un antiguo escrito, esta bruja mayor lanzó una última maldición contra su pueblo, asegurando que una gran plaga caería sobre ellos. Además, parecía no temer a la muerte, pues aseguraba que su espíritu reencarnaría en otro cuerpo más joven. Así fue quemada junto a las otras brujas. Juntas se hicieron cenizas, pero hubo algo que no se quemó ese día: su rosario. Ella lo tenía guardado en su bolsillo, pero este soportó el fuego. Los religiosos de la época consideraron que su amuleto estaba maldito y que era imposible de destruir, por lo que decidieron que debía ser resguardado. Así lo hicieron, lo sellaron en una caja de plata. Fue trasladado de España y fue confinado en una capilla de Roma, donde había un convento de monjas. Ellas estaban encargadas de rociar agua bendita alrededor de la caja de plata por lo menos 2 veces al día. Así lo hicieron durante siglos, hasta que el mal del rosario de fuego volvió a nacer hace apenas unos 30 años atrás. Es así que este amuleto religioso nos lleva a conocer a uno de los casos más espantosos de la cárcel del Vaticano, a las monjas del infierno. Número 1. Este caso es uno de los más aterradores que se esconde en la cárcel
secreta del Vaticano, pero no será el último que relate. Con el pasar de los días me animará a contar más casos, así que tienes que estar atento. Este caso lo titulo como Las monjas del infierno. Se trata de un grupo de 6 mujeres que están recluidas en una celda de máxima seguridad vigilada las 24 horas. Estas monjas son particularmente peligrosas y pueden usar un poder diabólico para acabar con cualquiera, por lo que el Vaticano tuvo que hacer ciertos arreglos, por así decirlo, para mantener bajo control el poder de estas monjas. Pero déjame contarte un poco de su historia. Hace 30 años un grupo de monjas de un convento ubicado en Roma fue corrompido por el mal. Una monja llamada Ginebra, testigo de todo lo que ocurrió, aseguró que en varias ocasiones, cuando le correspondía rezar y bendecir la caja de plata que contenía el rosario de fuego, podía escuchar una voz femenina dulce y relajante que la incitaba a abrir la caja y liberar al rosario. Ella obviamente no lo hizo, pero durante las noches fue perseguida con horribles pesadillas, sueños donde era quemada en una hoguera, podía sentir su piel quemándose. Entonces aparecía una figura sombría que le decía que su única forma de escapar del fuego era alcanzar el guardado en su bolsillo y conjurar un hechizo que la liberaría del calvario. Estas pesadillas la hacían despertar agitada. Fue entonces que decidió buscar ayuda de la Madre Superiora, a quien le contó la situación, y ella le reveló la historia del rosario de fuego y sobre las 6 brujas que fueron condenadas a la hoguera. La monja Ginebra le confesó que tenía miedo de ser la reencarnación de alguna de esas brujas, pero la Madre Superiora le sonrió, tomó su mano y le dijo: no te preocupes, por eso no lo eres. Un alma tan pura como la tuya no podría ser una bruja. Esa noche Ginebra fue a dormir un poco intranquila y tuvo otro extraño sueño con la figura siniestra que parecía guiar su cuerpo dándole órdenes, y ella obedecía. Luego recuerda abrir sus ojos y encontrarse parada frente a la caja metálica que contenía el rosario de fuego. Su cuerpo no le obedecía, se acercó más y más y sus manos tomaron la caja mientras una voz suave y dulce le decía: ábrelo, libera el poder. Ella no podía controlar su cuerpo, solo podía ver cómo sus manos lentamente abrían la caja y tomaban el rosario. Entonces su trance terminó. Una figura se acercó a ella, la tomó de la mano muy fuerte. Ella se giró y pegó un grito cuando vio quién era. Se trataba de la Madre Superiora. La monja, un poco confundida, simplemente le dijo: Madre Superiora, discúlpeme, estuve sonámbula y vine a este lugar sin querer. La Madre Superiora solo dijo: entrégame el rosario. Con un poco de vergüenza la accedió y se lo entregó. Cuando esto pasó, un grupo de 5 monjas ingresó al lugar. Sonrientes, todas se acercaron a la Madre Superiora, quien cambió su cara seria habitual y sonrió, pero no era una sonrisa normal, era macabra. La monja preguntó: ¿qué está pasando, Madre Superiora? Ella giró su cabeza hacia ella, sus ojos brillaban intensamente como los de un gato en la noche. La Madre Superiora dijo: gracias a ti por fin pudimos hacernos con el rosario de fuego. Nunca lo habríamos logrado sin tu ayuda, querida hermana. Nosotras somos la reencarnación de las 6 brujas quemadas en la hoguera. No podíamos tocar esa caja metálica, pero tú sí, una mujer de buen corazón, tú ese pudiste. Luego monjas empezaron a reír y empezaron a flotar, lo que hizo entrar en pánico a la monja Ginebra, quien salió corriendo de la habitación y también del convento. Corrió hasta una capilla donde se encontraba un obispo muy conocido. Le pidió ayuda. Activaron un protocolo prohibido que solo podía utilizarse en caso de emergencia. Se trataba de una casa de brujas. Solicitaron que más de 50 hombres de Dios armados con Biblias, crucifijos, agua bendita y el poder de su fe, acompañados de la policía del Vaticano, fueran hasta el convento de estas monjas, pero fueron recibidos por un olor muy peculiar como a quemado. Al entrar al predio, en él gran patio se estaba llevando a cabo un ritual por parte de las 6 monjas, algo horrible, donde con la ayuda de la fuerza diabólica del rosario de fuego lograron capturar a todas las demás monjas que estaban durmiendo. Las llevaron hasta el patio e iniciaron una quema de monjas. El lugar estaba lleno de cuerpos hechos carbón y cenizas. Inmediatamente los sacerdotes ingresaron y empezaron un ritual enorme de contención mientras las 6 brujas salían de su trance. Luego el grupo de policías entró armado y cuando la Madre Superiora quiso moverse fue balaceada con balas de plata. Esto la tumbó de inmediato y perdió el rosario de fuego. A pesar de que la policía disparó a las demás brujas y estas sufrieron heridas de gravedad, no murieron tampoco. Fueron todas apresadas y llevadas a la
Cárcel del Vaticano. Allí descubrieron que al parecer estas brujas hicieron un gran pacto con él, dando la vida de todas aquellas monjas a cambio de vida eterna. Es por eso que no pueden morir, pero no previeron que sus cuerpos igualmente iban a envejecer y pudrirse poco a poco. El propio Papa ordenó amputar las manos y extirpar la lengua a las 6 brujas para prevenir cualquier acto de hechicería, y es así como estas brujas están apresadas en la cárcel secreta del Vaticano.